Amigas y amigos, ¿por qué después de 160 años refiero las cosas que van a escuchar ustedes, que vamos a escuchar, yo me incluyo? Porque nos hemos aburguesado mucho, porque nos hemos dejado afectar por el consumismo y porque lo más emocionante que llegamos muchos de nosotros a hacer durante nuestras vidas es firmar un cheque en el banco. Eso es lo más emocionante. Cuando hay tantos pasajes en la historia que nos muestran que no hay que perder nunca la dimensión de las cosas que suceden a nuestro alrededor por el consumismo y por el aburguesamiento de nuestros caracteres. Voy a relatar lo que sucedió el 5 de mayo de 1862 en las llanuras de Puebla, entre los volcanes del Iztaccíhuatl y Popocatépetl. En 1862 no se oía hablar más que de que Napoleón III había invadido a México con sus suavos de tostada frente y mirada fulgurante. Una comisión de notables encabezada por don José María Estrada de Estrada fue a arrastrarse ante los pies de Napoleón III para suplicarle que nos diera un príncipe que gobernara a la nación. Se cuenta que Napoleón III estaba, cuando llegaron los enviados mexicanos, estaba viendo una ópera en uno de los teatros principales de Francia y los trató desdeñosamente como a perros. Pero les prometió un príncipe, y entonces los mexicanos dijeron, frotándose las manos, dijeron: ya tenemos al príncipe. Napoleón les dio a un pariente incómodo, Maximiliano de Habsburgo, y su consorte, la reina Carlota, la princesa Carlota. Ellos iban a gobernar a México. México, como no tenía dinero, había pedido a algunas potencias extranjeras dinero prestado y le debía muchos millones a Inglaterra, le debía muchos millones a España y unos cuantos pesos, nosotros comparado con lo que les debía a Inglaterra y a España, unos cuantos pesos a Francia. En el Tratado de Londres firmaron las tres potencias, Inglaterra, España y Francia, firmaron que intervendrían en México para cobrarse el dinero. Eran asusados por Francia. Representantes de las tres potencias vinieron a México: el general Prim por España, el general Lennox Wake por Inglaterra y el conde de Lorenzés por Francia. Estaba perfectamente calculado, porque los traidores habían ido a decirle a Napoleón III que nada más esperaban la llegada del príncipe que él iba a mandar, y entonces el pueblo se iba a volcar al unísono, se iba a volcar en las calles a recibirlos con fervor y con amor. Era todo lo contrario. Los traidores siempre han sido traidores, y los traidores dijeron cosas que no eran. México no tenía dinero, no tenía amigos en el extranjero, amigos poderosos, no tenía recursos, pero tenía un gran presidente que amaba por sobre todo a su patria, Benito Juárez. Y Benito Juárez convocó a los patriotas que quisieran defender a México ante la invasión francesa, ante la invasión tripartita, en ese momento era tripartita, de Francia, Inglaterra y España. Al ver a los descamisados soldados que había convocado Benito Juárez, porque Benito Juárez convocó a la nación entera y dijo: los que quieran luchar por la libertad de México, que se presenten. Entonces se presentaron
con las manos manchadas de tinta los impresores. Se presentaron los labriegos armados con sus bielgas, con las que recogían el heno para sus vacas. Muchos de ellos descamisados. Y al frente de ese ejército puso a uno de los generales más capaces, pero más carentes de fe que habían, el general Uraga. Y Uraga era buen organizador, pero con dinero que no tenía el erario mexicano. Y fue de exigencia, caminó de exigencia en exigencia, hasta que fue relevado del mando por el Supremo Gobierno y puso en su lugar a Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza no era un general con estudios académicos, era un general como Morelos, como Hidalgo, como Guerrero, como Galeana. Era un general que se había forjado en las luchas intestinas de la nación y que amaba, igual que Benito Juárez, a México con todo el ardor que le proporcionaba su corazón. Se presentó entonces ante Zaragoza un general que hacía poco tiempo militaba en las filas de la reacción, pero que, haciendo eco de las palabras de Vicente Guerrero, que había pronunciado "la patria es primero", cuando vio que la nación estaba en peligro, se presentó y ofreció su espada al gobierno mexicano. Se llamaba Miguel Negrete. Este general, valientísimo según las palabras de Ignacio Manuel Altamirano, un hombre que había recibido el grado de coronel de manos del presidente Juárez en Palacio Nacional, lo califica de valientísimo. El retrato que acompaña a esta narración de Miguel Negrete me lo dio un descendiente directo de él, el señor Jorge Negrete, maestro de un CCH en la actualidad, un plantel donde se enseña cultura, maestro de química en un CCH. Él me dio el retrato de Miguel Negrete. Zaragoza, reconociendo en él un soldado de primer orden, lo puso al mando del ala izquierda del ejército. Al mando del ala derecha estaba Porfirio Díaz, y al centro, donde se esperaban los mayores embates del ejército invasor, iba a estar él, Felipe Berriozábal. La alianza tripartita era diezmada por la fiebre y por los mosquitos, y pidieron cuarteles salubres. Entonces el gobierno mexicano les dio la bella Orizaba, y a él se fueron a refugiar los tres ejércitos. Pero el ejército español, leal a la hidalguía española y liderada por el famoso general Prim, el general Prim, no en balde una calle cercana al bosque de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, lleva el nombre del general Prim. El general Prim dijo: no hay gloria alguna en triunfar de estos soldados cuando los vio con el pecho descubierto y con el torso desnudo. Yo me retiro, fiel a la hidalguía española. Y el general Prim con sus huestes se retiró. Y el digno Lennox White, representante y comandante de las huestes inglesas, procedió de la misma manera, indignado por el proceder de Francia. Se retiró también. Quedó solamente Francia frente a México. Pero como decía Víctor Hugo en una carta famosa que le envió al pueblo de México en 1862, no era Francia la que le hacía la guerra a México. A Francia yo personalmente la admiro mucho. Le debemos, entre otras cosas, la Revolución Francesa, que dio origen a tantos cambios benéficos para la sociedad. Le debemos la enciclopedia d'Alembert y Diderot, publicaron su primer volumen en 1751. Y le debemos además el sistema métrico decimal, famoso en todo el mundo. Pero como decía Víctor Hugo en su carta famosa que le dirigió a la nación mexicana,
No era Francia la que hacía la guerra a México, era el imperio. Y era en especial, yo digo, Napoleón III. Napoleón III sí le hacía la guerra, sí nos hacía la guerra a nosotros, porque había fijado una mirada de codicia sobre el territorio nacional y quería apoderarse de él. En la noche del 4 de mayo, un día antes de la batalla del 5 de mayo, todavía no se concluían las fortificaciones de la llanura, y Miguel Negrete e Ignacio Zaragoza apresuraban los trabajos todo lo que podían, porque al día siguiente, 5 de mayo, se iba a librar la gran batalla. Eran tiempos en que una batalla decidía muchas cosas, entre ellas la entrada a una población. El conde de Lorenzés dirigía a las huestes francesas. Todo estaba fríamente calculado, porque los traidores habían ido a susurrarle al oído a Napoleón III que las huestes mexicanas de mexicanos solamente esperaban la llegada de un príncipe para volcarse en las calles y darle la bienvenida con hosanas y flores y arcos de triunfo. Era mentira. El grueso del pueblo mexicano rechazaba rotundamente, completamente, la invasión de un extranjero. Amaneció el 5 de mayo, pálido, un día seminublado. Los poblanos esperaban en los Remedios, en la catedral y cerca de la plaza principal a los franceses, por si lograban romper las líneas de Ignacio Zaragoza. Armados con fusiles algunos, con piedras los más, pero con un corazón de león todos, aguardaban los franceses si es que lograban pasar. Por fin, la línea francesa rompió las hostilidades. Cerca de las 11 de la mañana atravesó el espacio que lo separaba de Guadalupe y de Loreto. Ya dijimos que al general Miguel Negrete le estaba conferido el honor del Cerro de Guadalupe. Los franceses se habían alineado en Rementería, un lugar que se llama Rementería, cerca de Puebla. Y allá estaba el ejército francés, y lentamente a las 11 de la mañana aproximadamente atravesó las líneas con paso lento. Los zuavos se desprendieron entonces de Rementería, un lugar cercano a las líneas de combate, y avanzaron ceñudos, avanzaron con la mirada chispeante, y cuando llegaron al cerro, una voz seca e imperiosa les ordenó subir a paso gimnástico. Así lo hicieron los zuavos de tostada frente, y subieron a paso gimnástico el cerro. Se perdieron entre las ondulaciones del terreno, y de pronto sus frentes, con la mirada chispeante, con la roja calot en la cabeza, asomaron frente a los acapuastlas. Salieron los acapuastlas de sus trincheras y midieron sus machetes con los que cortaban caña de azúcar todo el día anterior o 3 días antes. Se midieron con las bayonetas francesas. Entonces, a una orden de Miguel Negrete, los zuavos fueron recibidos con un fuego terrible. Retrocedieron, pero otra vez la voz seca e imperiosa de su comandante les ordenó reagruparse y cargar otra vez. Así lo hicieron los franceses y cargaron contra los acapuastlas. Miguel Negrete les ordenó replegarse y se replegaron. Cuando se replegaron, a pie firme, dispararon sus fusiles. Un fuego terrible recibió a los zuavos, a los soldados franceses, y estos
Entonces retrocedieron pronta, según dice Miguel Ignacio Manuel Altamirano, retrocedieron pronta y miserablemente huyeron, perseguidos por los Zacapuastlas. Porfirio Díaz y la Madrid, con los pocos dragones son los que van montados a caballo, con los pocos dragones que tenían, persiguieron a la derecha del Cerro de Guadalupe, a una columna de 1000 franceses que habían logrado escapar. Los persiguieron sañudamente, y Zaragoza tuvo que repetir 2 veces con toques de clarín, la orden de que se replegara Porfirio Díaz. Y es que Zaragoza, desde su puesto de observación, con su catalejo de combate, de batalla, había observado que se dirigía a una trampa Porfirio Díaz, a una trampa tendida por los franceses. Entonces Porfirio Díaz, de mala gana, obedeció, e hizo bien, porque Zaragoza contemplaba el teatro de la batalla con su catalejo de campaña. Los franceses retrocedieron entonces en desorden, y el cañón de Guadalupe, del Cerro de Guadalupe, los despedazaba y los diezmaba. Como dice Miguel Ignacio Manuel Altamirano en un relato de 1865 de la batalla del 5 de mayo, entre el humo negro solamente se distinguía a duras penas el pabellón tricolor, nuestro pabellón tricolor, flameando al impulso de la gloria y de la muerte. El combate estaba decidido. México había ganado. Entonces Ignacio Zaragoza mandó por telégrafo el famoso telegrama a Benito Juárez, que esperaba impaciente en el Palacio Nacional el resultado de la batalla. Y decía el telegrama: las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. Ignacio Zaragoza, Miguel Negrete, Felipe Berriozábal, Porfirio Díaz son los héroes de aquella gesta. Amigos y amigas, cuando la lluvia de las circunstancias adversas se cierna sobre nosotros, cuando los cielos oscuros de las dificultades cubran el cielo de nuestras vidas, recordemos esta gesta del 5 de mayo y pidamos al sol de aquel día, el 5 de mayo, un rayo de esperanza. Y sobre todo, pongamos de nuestra parte lo que más necesitamos para salir adelante: la fe.